Hola, ¿cómo están? Hola chicos, hola chicas. Bienvenidos al video número 9 de Programación y Tecnologías Web, donde vamos a finalizar y dar un pantallazo muy general, después de las últimas dos videoclases, del lenguaje de programación JavaScript. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es dar un pantallazo final, en esta tercera parte, de lo que es el lenguaje JavaScript. En sus aspectos muchísimo, bien conceptuales, digamos, sacando únicamente los conceptos muy fundamentales. Vamos a hablar, vamos a comenzar esta tercera parte de JavaScript hablando de las operaciones matemáticas que nos permite realizar este lenguaje de programación. JavaScript dispone de un objeto que ya hemos utilizado en la videoclase anterior, que es el objeto mat, matemática, que posee una serie de propiedades y también de métodos que permiten trabajar con constantes y con funciones matemáticas. Todos los métodos y las propiedades en este caso son estáticos, por lo que no hace falta crear un objeto de tipo mat para poder usarlos. En este cuadro que vamos a ver a continuación, vamos a ver las principales propiedades que tiene el objeto mat. Tenemos la propiedad E, que estas propiedades ya las hemos usado en el video anterior, pero bueno, está bien que refresquemos la memoria. La propiedad E, que es la constante de Euler, la base de los algoritmos naturales, que son los algoritmos neperianos, y cuyo número aproximado es 2.718. El logaritmo de 10, que es el logaritmo natural de 10, que aproximadamente es 2.302. El logaritmo natural de 2, ln2, que es aproximadamente 0.693. El logaritmo decimal en base 10 de e, que es aproximadamente 0.434. El logaritmo 2 de e, que es el logaritmo en base 2 del número e, que es aproximadamente 1.442. Pi, que es la razón de la circunferencia de un círculo y su diámetro, que es aproximadamente 3.141, es el número pi. SQRT 1-2, que es la raíz cuadrada de 1 y 2, aproximadamente 0.707. SQRT de 2, que es la raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.414. Observen siempre ustedes que, como saben ustedes, no hay números irreales en una computadora, comprende hasta números reales, por lo tanto, hay que cortar en algún punto la cantidad de decimales que posee. Pero bueno, estos serían, como les dije recién, algunos aspectos interesantes. Los principales métodos de MAT son apps, acos, assign, atan, sale, cost, sin, tan, x, floor, log, max, min, pow, random, round y sqrt. Esos son los más importantes, los métodos más importantes que tiene este objeto. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, apps de un número que devuelve el valor absoluto de un número. Por ejemplo, fíjense ustedes cómo se usa, ¿no? El valor absoluto de 3.5 que nos va a devolver el 3. El valor absoluto de 2, el valor absoluto de menos 5.5 y el valor absoluto de menos 4. Observen ustedes, el código anterior va a producir el 3.5, el 2, el 0.5, que es el valor absoluto de menos 0.5, y el valor absoluto de menos 4 es 4. El absoluto módulo es absolutamente indistinto usar un término que otro. Random. Random es también muy usado, que es una función que produce un pseudo número aleatorio entre 0 y 1. Un número al azar, entre 0 y 1. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza de la siguiente manera, este es su formato. Esta es la forma de utilizar esta sentencia. Por ejemplo, este ejemplo que hemos visto anteriormente, puede surgir la salida de, en este caso, un número aleatorio que es 0 punto tanto. Y si ustedes tienen un número que no sea entre 0 y 1, le tienen que sumar un número absoluto, y si por ejemplo tienen un número entre, no sé, 1 y 10, le suman un 10 y es absolutamente da lo mismo. Así que esta es la función random que genera un número aleatorio entre 0 y 1. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a realizar un script que genera un número aleatorio entre 1 y 99, como les decía recién.
Observen que en este caso se multiplicó por 99, porque produce un número aleatorio entre 0 y 1, al multiplicarlo por el 9, como nos dice hasta 100, le sumamos 1 y es absolutamente, en vez de empezar de 0 y terminar en 99, empieza de 1 y termina en 100. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en diversas corridas de este programa? Bueno, acá generó el número 3, acá generó el número 58, acá generó el número 44, y así genera números al azar indistintamente. ¿Tá? Así que este es un ejemplo de la función del método MAT y la función en especial random, que se usa muchísimo también en programación. Vamos a continuar ahora con la validación de los formularios. Una de las principales ventajas que ofrece el lenguaje de programación JavaScript es la posibilidad de realizar validaciones inmediatas de la información introducida por un usuario en un formulario. Aunque existe la alternativa de utilizar un programa que se llama CGI1 o una página como ASP2 que realice la misma función en el servidor, poder llevar a cabo este proceso en el cliente ahorra muchísimo tiempo de espera para los usuarios y disminuye el número de conexiones al servidor y limita la carga del servidor. El modelo de objeto de documento, DOM, que veremos en la unidad didáctica 11, en el video número 11, explica con mayor amplitud y es mediante DOM que se accede a los formularios o los controles. A continuación vamos a ver 4 casos típicos de validación de formularios. Validación de campo 1, validación alfabética, validación numérica y validación de una fecha. Vamos a ir parte por parte. Vamos a empezar con validación de campo nulo. Muchas veces interesa comprobar si se ha introducido información en un campo, que no se deje en blanco ese campo. Es importante para un programador que el usuario no lo deje en blanco. En el siguiente ejemplo, la función comprueba vacío determina si un campo se ha introducido, si en un campo se ha introducido información, teniendo en cuenta que se considera información todo lo que sea distinto de cero, de vacío. Cualquier cosa que pongamos se considera que hay esa información, tanto sea espacio en blanco o tabuladores. Observen el siguiente, que es el ejemplo. Observen cómo se utiliza, ¿eh? Cómo se utiliza, errores, error 0, error 1, y fíjense cómo se crea la función error. Y acá se comprueba si es vacío o no. Si es vacío, es decir, si es igual a 0, el error es 0, la posición es 0 y el retorno es verdadero. Entonces, si el contenido es vacío, entonces se comprueba y se valida, y se retorna falso. Luego, la función valida comprueba si si valida está vacío, si comprueba el vacío, si hay una alerta del campo que no es correcto, o si el campo es correcto en caso contrario. Y esta sería la comprobación de un campo para que no sea vacío. Observen ustedes, en este caso el campo es correcto y se puso, se escribió algo. Esto es lo que se muestra. Y si no se pone nada, el campo no es correcto, el campo está vacío. Es decir, si hemos dado aceptar o validar, hacemos clic en validar, y si no hemos escrito nada, va a devolver esto, el campo no es correcto. Y si hemos escrito algo, va a devolver el campo es correcto. Esa sería la validación para que un campo no sea vacío. Es decir, nos aseguramos como programadores que el usuario ha introducido un valor. Recuerden, cualquier cosa que no sea vacío para nosotros es información, que luego volveremos si es lo que esperamos o no esperamos. Ahora vamos a ver la validación numérica. Se pueden distinguir 3 tipos de formatos numéricos básicos. Los números naturales, que están formados por los caracteres numéricos. Número entero, que es formado por un signo inicial, que se puede operar con el signo más el menos, seguido de un número natural, y un número real, formado por un signo opcional
que puede ser más menos, seguido de caracteres numéricos y opcionalmente el separador decimal y otra serie de caracteres numéricos. Entonces tenemos el número natural, un número entero y un número real. Para la validación de la fecha, ya es un poco más complicado. La validación de la fecha es una de las más complejas. ¿Debido a qué? Debido a la diversidad de formatos que existen. Porque la cantidad de meses varía de acuerdo, la cantidad de días en un mes varía de acuerdo al mes. Tanto sea para los diferentes países, además, como en un mismo país. Hay países que presentan el formato de fecha de forma diferente. Nosotros lo presentamos días, mes y año. Hay países que no, que lo presentan como año, mes, día o mes, día y año. Además, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, como es el número de días de cada mes, los años que son bisiestos, etcétera, 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 que complican muchísimo la validación de la fecha. En este ejemplo que vamos a ver ahora se va a validar una fecha de acuerdo al formato estándar, que es 2 dígitos para el día, con una barra, 2 dígitos para el mes, con una barra, y 4 dígitos para el año. Donde DD son los dígitos 1 o 2 que representan el día, MM son los dígitos que representan el mes, 1 o 2, y AAA son los dígitos que representan el año, de 1 o 4. La función comprueba fecha, que es la que vamos a ver ahora, comprueba que una fecha sea correcta según el formato anterior. La primera parte de la función comprueba que la fecha introducida concuerda con el formato deseado. Para ello, extrae de la fecha el día, el mes y el año. La segunda parte de la función comprueba que la fecha introducida sea una fecha real. Para ello, en vez de realizar complejos cálculos, se emplea el objeto date, que es lo más fácil de usar en este caso, que es el que te obtiene, que es el que contiene el lenguaje JavaScript. Entonces, se crea una nueva fecha a partir del día, el mes y el año introducido. Se compara el día, el mes y el año de la nueva fecha con los valores de la fecha introducida. Y si todos los valores coinciden, significa que la fecha introducida es la correcta. Todo esto para validar una fecha que sea correcta. Por ejemplo, si se introduce 29/2/02 del 2023, como es una fecha que no existe, el objeto date la convierte en 01/03/2018, por lo que se detecta que es una fecha incorrecta. Observen el siguiente, es la validación en este caso. Validación de la fecha, está la función comprueba fecha, que comprueba el formato de la fecha, con una alerta si el formato de la fecha es incorrecto. Luego tenemos otra alerta del formato de la fecha que es incorrecto, y comprueba el formato del día, mes y año para que si en el caso de que la fecha tenga un formato incorrecto. Este sería entonces, como verán ustedes, un ejemplo de validación de fecha para que sea correcta. Obviamente, al finalizar, el programa es largo, como verán ustedes, y tiene también, aquí en este caso comprueba que la fecha sea real, comprueba una nueva fecha, los meses empiezan desde cero. Observen ustedes que también se utiliza el año, el día, observen como les decía, ¿no? Que es incorrecto si no ocurre nada. Bueno, la corrida del programa surge que se presenta la validación y se espera que se introduce una fecha correcta. Muy bien. Hasta acá, chicos, tenemos algunos conceptos muy básicos, muy generales del lenguaje JavaScript. Obviamente que si queremos profundizar en este lenguaje, si nos interesa la programación web, adentrarnos y profundizar en este lenguaje de programación, o si nos vamos a dedicar en un futuro como profesionales para el diseño de páginas web, conocer este lenguaje es absolutamente primordial para el diseño de las páginas web. Eh, así que les digo que realicen las actividades, que me pregunten cualquier inconveniente que tengan, que por supuesto siempre me comunicaré con ustedes a la brevedad posible para evacuarlas. Bueno, nos vemos en el próximo video y gracias por todo.